A ver, ¿qué pasa, Peñita? Buenas a todos. Gracias por estar aquí. Volvemos a tope con muchas ganas de dar valor, de aportar valor, como siempre, acompañados de un grande, que porque es un grande, ha venido ya 11 veces lo menos por aquí, lo queremos un montón, lo quiero un montón, es mi hermanito de allá de los Madriles, chulo como el solo. Os presento a Javier Pérez Nieto. Os, pre- Os presento, ¿sabes? Como si no lo conocieran por estos lares. ¿Cómo estás, hermano? Pues nada, Jaire Caritomene. Eh, de eso hablaremos después. Yo bien, bien, Tranquilo. me encuentro bien. O sea, al borde del colapso, pero bien. Eso está bien. Siempre ahí aguantando el temporal. Bueno, voy a A ver, ponerlo pequeñito esto porque ya tenemos comentarios. A ver quién nos ha comentado. Empiezan. Hombre, Álvaro Portero. Hola a todos. Buenas tardes sí, a los Álvaro dos. Portero. La Sí. mejor presentación. Gracias, Álvaro. Ser un fan incondicional del canal. Espero que nos hayas echado de menos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema controvertido de los haya porque hay mucho devoto gracias al Imperio Español, ¿no? Y el Imperio, no sé, el anglo-veneciano y sus cosas y sus historias y no sé, nos contarás cosas, quién ha modificado esta Biblia, pero sobre todo vamos a hablar de la Biblia primigenia, aquí en el canal de Primigenio que tuve yo, que ahora se llama Bipolarco, se llamó Vibramor y puede que cambie de nombre otra vez, pero vamos a hablar de la Biblia primigenia. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy? Así haciendo un pequeño spoiler o resumen para que la gente que empiece el vídeo ahora se entere de qué va la vaina. Sí, vamos a decir que es una sinopsis, ¿no? O sea, una introducción. Vamos a ver. eh, Yo, por circunstancias, pues he podido trabajar en la universidad, he podido consultar con gente, he podido hacer ciertas cosas. En mi tiempo eso no se podía hacer, ¿vale? Y de hecho, en mi tiempo yo tenía que ir a patearme media España para recorrer sitios, para hablar, por ejemplo, con rabinos o indagar en archivos o tal. Hoy en día tenemos internet. De hecho, luego te diré alguna cosita para que hagamos un ejercicio práctico, ¿vale? De cómo las personas pueden hacerlo. Eh, Esto que yo he hecho es enterarme de qué es lo que dice o no dice la Biblia, ¿vale? Y abundando en el tema, o sea, es decir, indagando, ¿no? Por esas incongruencias que todos hemos visto o tal, pues al final me he remitido al original. Y en el original pone unas cosas que poco o nada tienen que ver con lo que nos han dicho. Está bastante toqueteado, ¿no? Sí, Incluso, según he leído en el resumen que me has hecho, algunas estaban toqueteadas también por atrás. sí, y además está toqueteado todo, o como dirían en Zaragoza, toquiteado, ¿sabes? Está toquiteado, Son pero maños, incluso ¿eh? por los propios judíos. O sea, a ver, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el rey Josías, Ujú. o en tiempos del reinado del rey Josías, que el rey Josías sube al trono con 8 años. Oló, olé. Jodó, como dirían los maños. Claro. ¿Qué sucede? Que, pues, que su gobierno estaba guiado por la casta sacerdotal. Sí. Entonces la casta sacerdotal se preocupó de trastocar toda la cuestión de los paleocontactos, que es de lo que vamos a hablar, ¿En qué básicamente. época estamos hablando? Para hacernos a la idea. Estamos hablando del siglo... oc- no lo sé. Bueno, Da vale, igual. es verdad, te he pillado. No, no, que se busque. ¿Sabes qué pasa? Que es que tengo un poco de congestión y la Vale, medicación y todo, tranquilo, tranquilo. y Yo estoy un también tomo poquito... medicación. Las pastillas te comen el coco. Vamos a ver, Sí, Rey pero esto, Josué se llama. a ver, Voy a esto no es buscarlo. para la locura, esto es para la pata. Vamos a ver, se llama Rey Rey de Josué. Josías. Josías. Rey Josías. Vale, Josué me lo he inventado yo. Vale, puedes continuar. Tranquilo que yo lo busco en un momento. Por curiosidad mía, ¿sabes? Me gusta siempre. O a ver si me estoy Ah, equivocando. A ver. ¿Pone Rey Josías por Josías algún de lugar? Judá. Sí, claro. Perfecto. Personaje de la Biblia. Decimosexto rey. ¿Pondrá el año o qué?
Pues solo le pone versículos aquí. 640 a 609 antes de Cristo. Siglo VII antes de Cristo, hermano. Por eso te iba a decir, estaba pensando yo en el -8, pero era el -7, ¿vale? Seguimos. Entonces, el rollo es ese, que en su reinado, pues la casta sacerdotal trastoca todo eso para convertir un relato pseudohistórico de paleocontactos en una religión monolítica y sobre todo monoteísta que favorecía precisamente al rey por un lado y a las castas sacerdotales que manejaban ese rey títere, Claro. ¿vale? El rey de paja. Y una pregunta que se me ocurre, así que debería saber, pero no lo sé. ¿Cuánto tiempo pasó entre las escrituras primigenias, el Antiguo Testamento, desde el primer texto hasta el Nuevo Testamento? Pues como cerca de 1500 años. 1500 años. O sea, ahí había judíos a cascoporro, como siempre ha habido, haciendo Claro, dime. el problema es que ahora, por ejemplo, entendemos el credo judío Ujú. como un corpus monolítico que en realidad sabemos que no es así, ¿no? Porque tiene sus escinsiones, ¿no? Como por ejemplo los ortodoxos hasidistas o un montón de cosas más. Pero en la época, o sea, ser judío, por ejemplo, había judíos que, por ejemplo, profesaban culto a Baal, había judíos que, por ejemplo, preferían culto Baal. a... Sí. Expliquemos quién es Baal, para quien no lo Bueno, sepa. de hecho, Baal eso es un nombre que se pone a raíz de esto que te digo de Josías y tal, que no, o sea, básicamente, igual que se habla de los Elohim, podemos hablar de Ujú. los Baales, ¿vale? O Ajá. sea, en Baal es una intitulación, ¿no? Que es el grande, el señor, el tal, y es ¿Es el de los sacrificios? Baal y lo que siga, ¿sabes? Baal y lo que siga. No adelantes acontecimientos. Perdón, No. spoiler. Claro, es que sabes qué pasa, que si no me lío a hablar y entonces esto es un totus revolutum y Sigue, nadie lo sigue, entiende. sigue. Es que tengo muchas ¿Vale? Pero preguntas hoy, lo siento. digamos que Baal es un título y luego viene el epítome, ¿no? Como por ejemplo Baal Cadmos, vamos a Ujú. decir. ¿Vale? Que es otro de los Elohim que aparece, por ejemplo, en la Biblia. ¿Vale? Vale. ¿Y qué pasa con esa gente? Pues no lo sé. Ahora luego contarás, ¿no? Cositas. Como pasar, pues pasan varias cosas. Si ¿Por dónde quieres, quieres que mira, empecemos mejor? Vamos a la pues Biblia paralela. sí, métete en la Biblia paralela. Vamos allá. A ver, Presentar. para el que no conozca lo que es la Biblia paralela es una página web que versa sobre la Biblia, tiene varias versiones de la Biblia y tiene varias, no solo versiones de la Biblia, sino que además tiene lo que se llaman Biblias interlineares, ¿vale? ¿Qué es una Biblia interlineal? Pues una Biblia interlineal es la que no estudia, o sea, o la que no tiene acceso al común de los mortales, sino que es la que estudian los teólogos y gente por el estilo. Hay que decir que en la Biblia o en el Tanaj o tal, Dios no aparece por ningún lado, ¿vale? Ojo, ¿eh? Sí que en la Biblia se meten conceptos teológicos de ¿Se la ve cuenca bien? ¿Se ve mediterránea. bien? Perdona que te No, se interrumpa. ve como el ojete. Se ve como los ojete, ¿verdad? Sí, Hostia. estábamos ahí en un bucle metidos. No, Vale, pero pues. métete ahí en Génesis, Biblia ¿Eh? interlineal. Ahora, así, ahí se Vale, ve. ¿Vale? vale. Y si no lo hago más grande, Entonces, puedo hacer más grande. no, sí está bien. Vale, 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 vale. Dime cosas. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que en la Biblia eh, se meten conceptos teológicos de la cuenca mediterránea, teológicos grecolatinos, Ujú. que no aparecen en el Tanaj judío, por ningún lado. Entonces, aquí se plantea una problemática, ¿no? Que a mí me ha pasado discutiendo con teólogos. Sí. Me dicen, joder, Javier, dice, es que dices cada burrada, dice, porque esto no se ajusta a teología. Digo, o sea, claro, digo, yo digo burradas porque tú has estudiado teología, pero lo Claro. que yo he estudiado es la Biblia. O sea, a Porque ver la quién es. teología es dogma, como todos sabemos, ¿no?
No exactamente, no ¿No? exactamente. Ah, vale, vale. No exactamente. O sea, la teología es un conocimiento de Dios, Ajá. pero es que Dios en el Tanaj no aparece por ningún sitio. ¿Y Dios quién Entonces, se lo claro, inventa entonces? Estamos hablando. Vamos no, al meollo. Dios no se ha inventado. O sea, Dios existe, ¿vale? O sea, es Ah, un principio rector del universo, patín y patatán, lo que quieras. El conocimiento de Dios o el estudio sobre el conocimiento de Dios o etcétera, 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 es lo que llamamos teología. Y eso ajá. está bien. Ahora, aplicar la teología a un libro que si bien forma parte de la cultura mediterránea y tal, o sea, aplicarle una teología que le es ajena y encima creer que tras las manipulaciones, transliteraciones y tal y cual, lo que pone ahí es un argumento teológico sobre la existencia de Dios y sus atributos y tal, pues es estúpido, sinceramente. ¿Sabes? O Se han sea, pasado. pero tres pueblos. Pero igual que hay judíos que son ultraortodoxos y tal, y que piensan que lo que pone en los escritos es a rajatabla sin tener en cuenta que eso ha sido manipulado y que en Claro. nada se está hablando de eso. ¿Vale? De hecho, los judíos no tienen un misticismo propio, vamos a decir, hasta que no entran en contacto con la cábala, o sea, en contacto con la cábala. Y la cábala Cábala, es recordemos un... que la hemos tocado en este canal. A mí me están haciendo una lectura de la cábala, una compañera del trabajo, tengo muchas ganas. No sé si va por el mismo rollo, la lectura de la cábala con la cábala que me estás comentando ahora. No tengo ni idea, porque no conozco a tu amiga y si la Ajá. conociera, pues a lo mejor estaríamos ayuntados. Vamos a ver, el asunto que la cábala básicamente es un invento hispano, Ibn Abulafia, zaragozano, del Ujú, siglo XIII, ¿vale? ajá, Y los, a ver, es una mezcla de gnosticismo, que es el esoterismo propio judaico, neoplatonismo, que cuadra muy bien con las tesis gnósticas y tal, y entonces pues se desarrolla pues la cábala en ese sentido. Y es que los judíos hasta ese momento no tienen, vamos a decir, un misticismo propio, o sea, conceptos como Dios o conceptos como la eternidad o conceptos como tal son totalmente ajenos a esa cultura. O sea, esa cultura ¿y ellos en era qué creían antes de la cábala? en lo evidente. Ajá, O sea, en el tema materia y tal, o ya aparte de la sí, claro. materia No, no. algo creían. mm, Sobre todo materia. Sobre todo Ajá, materia. vale. O sea, un hebreo de la época no te va a hablar de una cosa que no viera. Y después, ¿y qué pensaban de la muerte ellos? ¿O qué decían sus textos? Pues que te mueres y se acaba. Se acaba el juego, ¿no? Fondo Sí, negro. siempre. Como, bueno, iba a hacer un spoiler de una gran serie, pero quien la haya visto ya la habrá entendido. Y quien no, os quiero verla. No digo Bueno, cuál, pues pero muy tenemos bien. ahí en pantalla, tenemos el Génesis, ¿vale? Sí, Por centrarnos un poquito. Y ajá, ahí vemos lo que es un ejemplo de Biblia interlineal, ¿vale? Tenemos arriba la pronunciación del texto hebraico. Debajo del texto hebraico tenemos la mala traducción a la Biblia del Rey, vamos, King James, ¿vale? lo de King Entonces, James nunca lo he entendido. ¿Quién es King James? el Porque Rey tiene una Jacobo. Biblia propia. El rey Jacobo. Mm. Perfecto. ¿Que era de Judá también? No, qué coño, era un tío que se inventó un rollo protestante para tener atada y bien atada a la Ah, población y que le fueran tributarios. A ver, el protestantismo y el judaísmo básicamente son lo mismo, ¿son ¿sabes? iglesias de garaje que se dice en algunos sitios? Sí, básicamente. ¿Evangelistas también? Sí, de hecho son evangélicos, claro. Vale, esos son los evangélicos. Vale, vale. Yo me voy enterando sobre la marcha. Perfecto. Seguimos. Bueno, pues ahí podemos ver eh, esa traducción de las líneas hebraicas y la traslación a la ira del rey Jacobo.
Bueno, pues al principio ahí podemos ver que pone Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hassanamajim, Wetet, Voy Aharesh, bajando, voy bajando. Aharesh. No bajes. Ah, No vale, vale. bajes, que Perdón. me jodas. ¿Vale? Bueno, Que no te pues lo sabes de memoria, ¿no? todo este churro que he leído pone, o sea, a ver, traducido al castellano sería que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿vale? Ajá. Pues no es así. No es así. O sea, que lo han traducido Porque mal. Ponía otra en, cosa. claro, en hebreo, o sea, sí, pone Bereshit en el principio, Bara, transformaron Elohim, A ver, Elohim es una palabra controversial, en tanto Ajá. que es un plural, ¿vale? Y es Vale. controversial porque la gente lo ha traducido como Dios. Y ahí no se está Son hablando de como Dios. unos gigantes, tengo entendido yo. No, esos serían los Vale. Nephilim. Ah, vale, vale. Mm. Casi. Pero está bien que lo digas porque acaban en lo mismo. O sea, Elohim Nephilim, ¿Y se ¿vale? follan unos a Ahí, otros? ahí vemos que el sufijo im Sí. alude al plural. De hecho, el radical, vamos a decir, apóstrofe L-H, Ajá. significa alturas. De hecho, con esas letras que te he dado, se puede construir una palabra que es Allah, ¿vale? Ojo. Ojo. Claro, Allah. Que aparece el Corán por ahí si hace falta. Y no es que aparezca el Corán, sino que Allah es el humo que asciende de los holocaustos que los judíos, o sea, del Molec o Moloch, que los judíos practicaban en la época. ¿Vale? O sea, cuando alguien te hable de sacrificios a Moloch y tal y cual, Moloch no era un dios. Moloch es el hecho de sacrificar. Entonces, cualquiera que te diga, Ah, no, es que. Moloch. Vale. Moloch es el de sacrificios. El que has dicho antes era Bajal, ¿cómo era? No, Allah es Ah, el humo que asciende a las ajá. alturas porque. No, antes no. Antes cuando he dicho lo de sacrificios que ha dicho, no te adelantes. Era otro nombre, no era Moloch. No, Puede ser. Baal, sí, claro, o sea, pero Baal eso es una intitulación, ¿sabes? O sea, Vale, vale, no, vale. tampoco es un dios. O sea, si tú, por ejemplo, me dices, Baal Cadmos está haciendo referencia al Elohim Cadmos, al Eloa, Ajá, ¿vale? ajá. Porque Elohim es un plural, ¿vale? Y Elohim, básicamente, traducido, o sea, etimológicamente, es los de las alturas. Los que vienen de arriba. Bueno, venir ya, eso se lo ponemos nosotros para entenderlo. Pero Claro, son porque estamos los de abajo, las me imagino. alturas, ¿sabes? Vale, Claro. entiendo. Ahí pone el grupo de las alturas. Si me apuras, el pueblo de las alturas. Ajá. Pero vamos a decir los de las alturas, porque, por ejemplo, Olam, que es una palabra que se suele traducir muy malamente como eternidad, Sí, que hace referencia a un lugar indeterminado, ajá. su plural, Olamim, significa universo, ¿vale? Entonces Olam básicamente es la pluralidad de espacios, o sea, todos los espacios juntos Los conforman el Olamim multiversos. y entonces nos da el universo. Entonces Elohim nos está haciendo referencia a los de las alturas, ¿no? Entonces ya tenemos que las primeras tres palabras, que son en Bereshit, Bara, Elohim, Ajá. no dice al principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que por un lado dice, al principio, Bereshit, Bara, transformaron, o sea, es decir, que ya estaba, Ujú. los de las alturas. Los de las alturas transformaron. Vale. A las alturas En la hicieron segunda, cositas por aquí. claro, porque es que el concepto de creación, perdóname un momento que voy a estornudar, Vale, puedes silenciarte si quieres. Para que no lo escuchemos. listo, el, en el... ya no sé qué estaba diciendo. A ver, un Perdona, es que momento. le voy a mandar una... Tia, estic en un directe de YouTube. Te vull molt. Parlem després. Te cride.
Perdona, es que era importante que darle señales de vida. Seguimos. Estábamos con los de Elohim que hicieron cosas aquí. ¿Qué hicieron esos hombres que venían de arriba? Claro, claro. Hombres, por Eh, llamarlos de una manera. Claro. Además, si te fijas en la traducción, cuando pone Hassamajin, en inglés pone The Heavens, ¿vale? Eso tendrá una importancia después a posteriori porque se explicará. Vale, pues si nos vamos a la segunda línea. Perdona, No, Moloch lo has nombrado y se ha quedado ahí la cosa. ¿Hay que decir algo más de él? Porque ahí me no, o sea, suena. Vale. es que no es un él, o sea, Moloch Eso no es es, una es divinidad. plural. Ajá. No, a ver, que te lías. Sí, Elohim, sí, es Elohim es el plural. plural de altura, vamos a decir, Ajá, o de ajá. los de las alturas. Sí. Elohim. Entonces sería lo de las alturas. Moloch es el sacrificio que los judíos hacían y Alá es el humo de ese sacrificio en el que se quemaba toda la víctima, el holocaustón en griego, ¿vale? Holos, causton, o sea, holos, Ajá, todo, causton, quemar, ¿vale? ajá. Holocausto, que era agradable a los Elohim. Les gustaba. Sí, sí, de hecho la Biblia está petada de, Los del olor Elohim agradable, sí. mojaditos con el humo, ¿no? Del sacrificio, que se va para arriba, era el alma. Sí. ¿El corte halal tiene algo que ver? ¿El qué? El corte halal que hacen los moros. No, no tiene nada que ver. Halal, pues lo mismo tiene que ver. Ajá. Ahí ya no te digo porque no he hecho una comparativa Ya, me ha con venido ayer. Es que respecto. ayer hablé de algo, de eso con alguien. Vale, seguimos. Con la segunda línea. Como dirían en Valencia en un baño unos cuantos, que No, pero vienen todos los días al baño. el radical puede ser el mismo. Lo que pasa que es que yo no me he dedicado a compararlo y no te lo puedo asegurar. No, pues mejor no Eh, asegurar que sin saberlo y lo claro. dejamos que lo busque la gente, que la gente fan de este canal y tuya es muy investigadora también. Bueno, pues tenemos ahí en la segunda línea, Ajá. tenemos otra expresión que pone Hayetá Tohu Wabohu, ¿vale? Y Ujú. ahí tenemos un problema, porque ahí te dicen que desde la primera línea, ¿no? Según nos cuentan, Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía. Ojo. Tohu Wabohu no significa eso. ¿Qué significa? La tierra estaba destruida, estaba en desolación. O sea, la ¿Por qué? tierra había pasado algo y estaba destruida. Ajá. Hubo un reseteo o algo. Sí. Y eso es importante porque en las tres primeras palabras del Génesis se nos dice que al principio Elohim, o sea, los de las alturas, Sí. transformaron, porque los hebreos, materialistas como eran, no tenían Ajá. el concepto de crear, porque crear es que salga de la nada. Claro, ¿Vale? sí, sí, es como hacer un hijo, Claro, que ellos tenían sale de los huevos. ellos tenían el concepto de transformar. O sea, es decir, hay un árbol, lo hago tablones y tal, y hago una Sí, silla. modificar, digamos, ¿no? Eso es, efectivamente. Mejorar. Entonces, claro, transformaron los cielos y la tierra porque la tierra estaba destruida, estaba desolada, estaba tal. ¿Vale? Y entonces vemos que el Ose, Hal, Pané o Puné, depende tal, porque, a ver, tampoco voy a dar una lección de ugarítico, No, otro canané, día. por el estilo, ¿vale? Eh, Teo un Werrua, ¿vale? Y esto es importante. Werrua, a ver, ¿puedes bajar un poco? Porque creo que la Claro. siguiente, Werrua será Elohim. Sí, efectivamente es Elohim. Vale. Entonces, esta segunda línea del Génesis nos dice que la tierra estaba vacía y desolada Sí. y que eh, la Ruá de los Elohim,
Merajefet, ¿vale? Planeaba Ujú. en el cielo. De hecho, fíjate que pone Hamayín, ¿sabes? Como Hasamayín Ujú. y tal, con respecto de o sea, que ahí el agua no... tampoco nada, ¿sabes? Y pone Entonces, algo parecido a pene también. sí, claro, pero porque tú eres un mente sucia, jodido. Bueno, a lo que vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Ya solo con estas tres primeras líneas del Génesis, ¿Sí? ¿vale? Tenemos que existían los de las alturas y que estando la tierra desolada, obraron una transformación en ella y que estando la tierra destruida y desolada como estaba, solo su ruá, que es otra palabra clave, eh, planeaba, ¿no? Porque, o sea, Merajefet es lo que hace, es el vuelo del halcón. Los halcones planean, Sí. ¿vale? Si acaso puedes traducirlo como cernirse, pero cernirse es en ademán de atacar. Entonces, no sé yo si a lo mejor se metían en las aguas o no se metían en las aguas, pero que ahí no aparece, porque es el Hassamallín, el Hammallín y tal. Ujú. Eso alude al cielo, Eso es ¿vale? el cielo. Tiene sentido todo. Claro, pero ¿qué es el cielo? O sea, si tú lees el Génesis normal, creo que es en el versículo 3, 1 al 4, el cielo es la expansión que hay entre las aguas. O sea, es decir, lo que separa Porque las aguas todo de es arriba, agua. lo que separa las aguas de arriba, que son las nubes, con respecto a las Ajá. aguas de abajo, que son los mares, a eso Sí. llaman cielo. Y a eso los ingleses lo llaman heaven. Heaven, claro. Que es como el Heaven, paraíso. heaven que no es sky, ¿vale? Ah, O sea, tú ajá. vives en el cielo. En el espacio entre el mar y las nubes. Efectivamente, eso es el cielo. Luego está el sky, que es lo que está por encima de las nubes. Y luego está the space, que ya es, pues son las estrellitas y las cosas, Y las ¿vale? cositas que van por ahí. Entonces ahí se ve claramente. Entonces, cuando dicen los cielos, pues básicamente es la expansión que hay entre las aguas de arriba y las de abajo. La palabra clave a este respecto es la ruá, ¿vale? Ruá Ujú. literalmente significa lo que va por los aires y los mueve. Ujú. Es Cuando el tiempo- como su nave. Sí, puede ser traducido como aeronave, pero vamos a dar primero la, la explicación tal antes de adelantar acontecimientos. Joder, esto que venga el Porque, spoiler hoy. o sea, la cuestión es que el Ruá suele mal traducirse como espíritu por su vinculación con el aire. Ajá. Espíritu básicamente significa soplo, aliento, Sí. respiración, ¿sabes? Ajá. Pero para eso los judíos tienen una palabra que es el nefesh. Y Nefesh. nefesh no es ruá. Ruá, además, si te vas a Ezequiel, Ezequiel entra en la ruá. Y la ruá es una puta nave espacial. O sea, te pongas como te Ah, pongas. vale. Y ahí está. Entonces, lo que nos está diciendo, Como utilizó también alguna el tío este, ¿cómo se llama? El de Enoch. Enoch utilizó una rúa. bueno, sí, ¿no? Que también es trasladado en una rúa, igual que Ezequiel, vamos, de hecho le llevan a Tel Aviv, montado en la rúa, que estaba esperándole a la puerta de su casa, la rúa que había visto cuando aquello, a orillas del río, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, pues ya hemos visto que en las dos primeras líneas del Génesis, y además traduciendo del hebreo, no se nos cuenta lo que se nos suele decir, ¿no? Correcto. Vale, pues vamos a quitar esto para no hacerlo tedioso, porque ya llevamos 30 Vale. minutos dando por culo con tres putas líneas del Génesis. Y Hombre, esperar, un saludo especial
para un fan del canal y sobre todo un gran amigo que lo tienes por los Madriles, Javi. Dice, hola, buenas. Baal era el toro dorado que adoraban antes Moisés, bajará con las tablas. ¿Qué opinas del comentario de mi colega? Pues que quites la imagen porque me estoy volviendo gilipollas, porque se Vale, me ve tan perdona, infinito. O perdona, sea, ahí, perdona, ahí, perdona. ahí, gracias. Vale, y lo Eh, pongo aquí el comentario si quieres. sí, vuélvemelo a leer porque no. A ver, lo leo. Baal era el toro dorado que adoraban antes de Moisés. De que Moisés bajara las tablas, quería decir. Sí, vale, eso es verdad a medias. Porque es Baal qué. Baal Baal. Fegor, Baal Catmos, Baal qué. Claro, Cuéntanos un qué Baal. Baal era. No, no. Claro, Acabas de no, explicar. a ver, si nuestro amigo lo argumenta y lo argumenta bien, y es Sí, que hombre, seguro. tampoco se especifica. Y es que ese es el problema, porque Baal y Elohim es decir lo mismo. Estaban Ujú. adorando a A otro ver, en te una entiendo. representación, por ejemplo, de toro, que no era el que adoraban los otros. Entonces, por eso se les decía los Baales, ¿no? Por tal. Ajá, muy bien. Javi, he notado que ya no fumas, que estás malo, ¿no? ¿O cómo No, está? estoy aquí con Ah, el. vale. Digo, pues voy a fumar yo también. Qué bueno, qué bueno. Pues seguimos. Ahora que ya hemos acabado con el ejercicio de traducir el hebreo y ver las incongruencias y en las traducciones, ¿qué te apetece contar más? Bueno, pues mira, hablando de cómo estábamos hablando de los Elohim, ¿Sí? en la Biblia aparecen otros Elohim. Y de hecho, Yehuá, el Yahvé, que tal, eh, no solo se identifica como uno de los Elohim, Ajá, sino que además reconoce la existencia de otros. ajá. ¿Otra Por raza ejemplo, de Elohim? no, razas no, otros Elohim, Que había ¿vale? varios. Claro, era un plural. Tiene A ver, sentido. para los hebreos de la. No voy a decir los hebreos de la época porque hasta Moisés no hay hebreos. Pero para la gente de la época, o sea, daba igual si era un pleiadiano, si venía de Orión o si venía de otro sitio. Todos eran Ajá. Elohim porque venían de las No alturas. distinguían. Claro, claro, ¿Vale? claro. Vale, pero luego sí que es cierto que, por ejemplo, eh, eh, Cadmos, Milcom, o incluso la consorte de Yehuá, que era Aserá, ¿vale? Qué cosa curiosa, o sea, Dios tenía mujer. Sí. Dios, a ver, Dios tal cual nos lo han vendido, porque eso no existe. O sea, en la literatura de la Es el época, Dios de los eso, evangelistas y ¿de quién más? El Yahvé, el Yeshua. eh, no, a ver, ¿qué te lías, tío? Eh, en la concepción de la época Ajá. no existía el concepto Dios. Dios. Vale, correcto, sí, lo has Para comentado. esa gente no existía el concepto Dios. Te hablaban de un pueblo, Elohim, Que venían los de de las arriba. culturas, y su relación con ellos. Ya está. ¿Y había sexo? Sí, mucho, Y mucho. salían cosas mezclas, ¿no? Hermanastros y Adanes, Evas y Caínes y Abeles. Y cosas que Sí, no se bueno, contaban. salían en primera instancia nefilines. Ajá. Pero mira, ahora que preguntas eso, en el Génesis, bueno, en el Génesis que estamos acostumbrados a leer, pues Sí, está la en el serpiente, trucado. claro, que tienta con el fruto y tal y cual, pero si te Sí, vas sí. a otros libros de literatura rabínica, hebraica, bíblica, en tanto que Tanaj, Ajá. eh, la serpiente tiene un nombre y se llama Nahash. Y Nahash preña a Eva. Y Eva tiene vamos a decir mellizos. Pues tiene a Norea y tiene a Caín, que no son hijos de Adán. El Adán ¿Vale? tenía cuernos, ¿no? Y Porque el último. sí, 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 sí. Como ya el de la voz.
Claro, como todo el mundo, o sea, a ver, a ver, pues entre una No, es una no, puta. espero. Mi mujer me ha dicho que está trabajando. A ver, tú juntas una putarra con un tonto del culo y con un listo. Pues, ¿qué va a pasar? Pues lo propio. Pues que el listo se ¿Sabes? la trinca y que Claro. la Y el tonto del culo que el- trabajando. Claro. claro. Yo era butanero, ¿qué me vas a contar? Seguimos. Así me he quedado yo, naranja. Bueno, seguimos, hermano. ¿Qué toca ahora? Pues no sé, o sea, en el panfleto este que te mandé, ahí viene un montón de cosas, lo que a ti te sugiera alguna Vale. inquietud o te sugiera cualquier cosa. Voy a poner WhatsApp web. Ves contando algún chiste verde. Eh, Pues un chiste verde. ¿Quieres que te cuente un chiste muy guarro, muy guarro y muy verde, muy verde? Pues ¿Vas a censurar el canal? un cerdo comiendo lechugas. Perdona. Es Qué guarro y es grande. verde, ¿no? El Claro. guarro es verde. ¿Cumple con las expectativas? No lo sé, pero guarro y verde sí que es. Vamos a ver, WhatsApp web. Esto, otro chiste, Javi, que te sabes seguro un montón. Dispositivos vinculados. Vincular dispositivo, usar datos móviles. Le damos a la huella, bonita. Vale, que sepáis, a los que me veis bebiendo cerveza aquí de botellín, que es sin alcohol, ¿eh? Que lo sepáis. Que hay que cuidarse. Entre semana, por lo menos, intentar darle a la cerveza sin alcohol, que tiene mejor sabor que algunas cervezas. ¿A ti cuál es la cerveza que menos te gusta? Mientras se pone el Eh, WhatsApp web. en Mau ¿O te gustan clásica de todas? toda la vida. En Más formato litro. clásica de formato litro. A, Esa a es. ser posible 3 No se te, diarios. no se te calienta, ¿no? Bueno, depende. O sea, a veces las chinas te lo venden caliente, las hijas de puta, pero bueno. Hostia, pues entonces ya no hace falta ni tomarse el tiempo. Nada que no se arregle teniendo un congelador en casa. Pues sí, sí. Coño, sincronizar mensajes antiguos, digo yo, ¿no? Porque aquí se ve lo que te pasa hoy y, claro, como te he pasado un montón de fotos, con ropa, Peña, no penséis mal. Que Javier Peña y yo nos pasamos de ahí. De tan Practicamos petting, ¿no? Y eso de frotarse con ropa. Sexting, sexting, porque como estamos lejos, sexting, Eh, que se lleva ahora mucho. Vamos a ver, Menudas voy gilipolleces. a mirarlo con el móvil, porque estamos tardando mucho y me sabe mal por la audiencia, que tendrán que hacer sus cosas, aunque los veo muy No pasa entretenidos, aunque nada. no Si comenten. quieres te lo reenvío, lo tengo aquí, ¿eh? Ah, pues sí, tío, porque se está aquí sincronizando esto. Ocultar. StreamYard está Ah, compartiendo pantalla, no me eh, jodas. Ocultar. Ok. Envíamelo. ¿Estoy compartiendo mi WhatsApp? No, ¿verdad? no lo sé porque ahora no te veo, tío. Vale. No. No, no, ¿verdad? Digo, a ver si me va a hablar la A amante o ver, algo. que madre mía. Con lo que te faltaba ya para el duro. No, no, Cabronazo. pues una tengo bastante ya. Mucho amor. Y un amor. A ver. Pues ahí estoy, esperando tu mensaje. Vale, ahí te lo reenvío. Biblos, biblos, biblos. Vamos para allá. Lo abro y si hace falta se comparte Ay, pantalla. de todas maneras, Biblos por mientras que hablar. eso, si alguien en el chat dice algo tal, yo es que como no veo el chat, pues Claro. Pues voy a compartir pantalla. Así podemos entre los dos ver qué es lo más interesante. Que 4 ojos ven más que uno. Que dos. Vale. Vicente, Vibramón, Vicente, Vibramón. Esto. Detener pantalla. Vamos a presentar. Compartir pantalla. Se nota que esto no estoy muy acostumbrado a hacerlo. Vale. Toda la pantalla. A ver. Se ve el WhatsApp, se ve.
Sí, se Biblos, ve a ver. WhatsApp. Se ve WhatsApp. Vale, vamos a abrir Biblos. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Vale, lo he reemplazado. Joder, ahora no entra. No pasa nada. Cosas del directo. Lo vuelvo a descargar. Nada, tampoco entiendo por qué has de compartir la imagen, pero bueno. ¿El qué? ¿Lo que me pasaste, quieres decir? Claro, tú lo tienes en tu casa, yo lo tengo en la mía, pues lo abres y, Ah, vale. y vamos bien. Cada uno en su casa y los elogios y la de todos. Venga, pues. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No, No lo no. tengo yo tan claro. Porque, a ver, Vale. una cosa, o sea, cuando uno lee el Tanaj y lee tal, ve las interacciones de los Elohim, los atributos de unos y de otros, y resulta que a los hebreos les tocó el tonto, ¿sabes? Les tocó el gilipollas. Vamos, de hecho, fíjate lo que te he dicho antes, bueno, bueno, hablábamos de los cuernos, de Adán, Eva, Nahash, ¿no? La criatura aquella del paraíso y tal y cual. La consorte de Yehuá era Aserá, y Aserá abandona Yehuá y se va con, por ejemplo, Baal Cadmos. Balkan, no. ¿Quién era Y Balkan? eso aparece en la Biblia, pues otro Eloa, Otro. ¿no? Otro Eloa. O sea, el singular de Elohim es Eloá, ¿vale? Ajá. Entonces está Eloá singular, Elohim plural. Claro, pues Ya que se va decías con de él. los comentarios, vamos a darle un poco de cancha porque si no se acumulan y me gusta dar voz a todo el mundo. Vale, dice nuestro amigo Álvaro Portero, estas cosas de la Biblia se suelen tomar a modo de metáfora, pero distinto sería que todo fuera ciencia ficción o de manera literal. Si quieres comentar algo, estás en tu derecho. La Biblia la tienes que leer de forma literal, o el Tanaj, o tal. Luego, tienes que ver las palabras conflictivas o las incongruencias y cómo interactúan entre ellas, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, al margen de lo que yo estoy diciendo, lo que significan las cosas, ¿sabes? Tú, Sí, por ejemplo, dices, vale, no vamos a traducir, por ejemplo, Elohim, que es una palabra conflictiva, no vamos a traducir Ruah, no vamos a traducir según qué cosas. lo Y censurable. ves y ves cómo dentro del texto esas palabras se desarrollan y las interacciones que hay con esas palabras. ¿Vale? Y entonces vas a llegar a un grado de certidumbre de lo que allí se quería expresar, que básicamente son los paleocontactos, vamos a decir. ¿Sabes? Yo siempre he Muy dicho en bien, internet que a mí me gusta fantasear con que los contactos con otras civilizaciones no serán en el futuro, sino que ya han sido. claro. ¿Sabes? Y ahora estamos aquí en la buena Matrix. Bueno, veremos a ver. De Bueno, hecho, seguimos con fíjate, sí, dime, tú dime. siempre andas con los rollos de Star Wars y tal y Sí, cual. Yo soy bastante más trekkie, ¿vale? tú eres de Pero Star Trek, claro. nada, si me gusta también Star Wars y tal. Sí, tú eres un friki, Pero, pero rockero friki. si tú ves Star Trek o si ves Stargate, ¿no? El SG-1 y tal y cual, ahí vas a ver un montón de movidas que hacen alusiones al Tanaj judío, ¿sabes? Incluso te hablan de los arcontes o te hablan de tal, o te hablan de cual, ¿sabes? Primado negativo del potente, ¿no? No, ni siquiera, Ni ni siquiera. siquiera. Ni siquiera, no. Es contar lo que ya lo que ya está escrito de hace 3.500 años. ¿Sabes? A ver si le quito el sonido. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos otra pregunta, parece, de mi amigo el Vicente de Alcobendas. ¿Sabrías algo más sobre algún personaje que se repite en las escrituras como el arcángel Gabriel? Sí, hombre, claro, claro. Un Gabriel es un Gedurel, ¿vale? O un Gedriel, dependiendo, como ya te he dicho, ¿sabes? Dependiendo de cuestiones lingüísticas y tal. Y básicamente lo que significa es que es un representante de un Eloá. Sería un malaquín, ¿vale? O sea, los malaquín, plural, in, singular malak, son los emisarios, los heraldos, los mensajeros Los mm, currelas de los Elohim. representantes de los Elohim. Entonces, un Geburel, como ha dicho nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo?
Nuestro amigo se llama como yo, pero con una E, Vicente. Ah, vale, Vicente. Pues como ha dicho nuestro amigo Vicente, esa figura aparece repetida varias veces en los textos, vamos a decir, bíblicos, ¿no? O sea, en el Tanaj aparece. Pero de tal suerte que los ángeles, vamos a decir, porque no es la traducción, o sea, agelos sí es la traducción de mensajero, pero eso de que sean entidades espirituales, intangibles y tal, no. De hecho, son identificados como como varones de carne y hueso. Y además comen. O sea, cuando van a la casa de Abraham, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, a la tienda de Abraham, Abraham les saca comida, pero para montar una boda, ¿sabes? O sea, Entonces, los emisarios estos, que son los arcángeles, que aparte de Gabriel, imagino que será Rafael y Miguel. no. Gabriel es Ajá. el representante del Eso Eloa. De hecho, además, Rafael, la etimología es muy curiosa porque cuando se produce la asamblea de los Elohim, Ajá. Elión, que es el representante más. O sea, es el poderoso, está por encima de Yahvé, está por encima de Pero un el de cosas. Elohim más potente. Sí. Se pilla un pedo que te cagas. Y entonces, al Malak que le atiende, le sobrenombran Rafael, que sería algo así como Alcaceiser, ¿sabes? La Alcaceiser. medicina de... Claro, eso suele traducirse como la medicina de Dios, pero realmente lo que hace con Elión es quitarle la resaca. Ah, eso está interesante. Claro. Entonces, volviendo al tema de los Gabrieles. Vale. eh, Y luego ahí, yo pues. he Ajá. empezado el programa diciendo Here Caritomene. Eso es en griego. Eso es lo que le dice un Geburel, un representante de un Eloá, a la Virgen María. Y básicamente lo que significa es, te estás poniendo muy guapa, Un piropo, ¿no? ¿sabes? Sí, básicamente le está diciendo, me estás poniendo la polla como el cerrojo un penal, ¿sabes? Cerrojo de un penal, no lo había escuchado nunca, tío. Sí, pues así. Entonces, vemos, por ejemplo, aparte de las cuestiones que aparecen en el Tanaj, de que si destruyen ciudades o de que si, por ejemplo, con Gedeón le pide de comer y Gedeón le trae un guiso, un estofado de carne y tal, y lo prende, le pega fuego, tal. Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista y Jesús Sí. no es que sean primos, sino que son hermanastros porque tienen el mismo padre, que es uno de estos Geburel, ¿vale? Y de Hostia. hecho, literalmente, en los evangelios, que son griegos, que no son hebreos, ¿vale? Sino que son griegos, literalmente se dice que Gabriel cubrió a Miriam, a María. Pero literal, ¿eh? O sea, no hay atisbo de duda. O sea, que le metió más rabo que cuello tiene un pavo. ¿Pero por dónde se lo metió? Pues hombre, supongo que acabaría en la vagina por aquello de que fecundado, ¿no? Ah, vale, vale, O- vale. Es que por ahí por los textos vi algo de que aquellas que llaman vírgenes, que a lo mejor eran vírgenes solo de un agujero. Las vírgenes tienen una historia bastante siniestra en tanto que eh, la prostitución sagrada. O sea, las vírgenes Prostitución básicamente eran... sagrada es con arcángeles y con Elohim o algo de eso. No, que va. Con cualquiera. Lo que ¿Y pasa entonces que por qué se llama sagrada? porque se ejercía en templos y financiaban los templos a golpe de poner el culo. Bueno, el Ajá, culo, o ajá. sea, me entiéndeme, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces financiaban eso. De hecho, en los evangelios, o sea, José compra a María. O sea, Joder. la retira de la calle y le pone un Del piso. mercado. De madera, porque era carpintero. Claro, luego eso está trastocado y viciado de, por ejemplo, la teología grecolatina,
Y entonces, en lugar de llamarla prostituta sagrada o hieródula, la llaman Deo Virgini, ¿vale? Ya está, no hay Lo más. mismo es, ¿no? No, no tiene nada que ver. Oye, Ya, por eso digo, era ironía. y no estoy diciendo yo que María fuera mala o que eso sea despreciable, no, mira, eso es lo que pasaba en esa cultura. Vamos, Claro. de hecho, Yehuá, hay un momento que cuando se construye el templo y tal y cual, está hasta los cojones de que la gente ande prostituyéndose y folleteando por el templo, de Claro, que lo llenen de mierda y de cosas por el estilo, ¿sabes? Y de hecho claro, les regaña severamente. Entonces, Gabriel, sí, los Gabrieles aparecen y son emisarios de los Elohim. Y tanto es así que, como ya te digo, o sea, ¿cómo se llamaba? Isabel, sí, que era la pariente de Miriam, de María. Las dos conciben al tiempo y conciben del mismo hombre, bueno, del mismo ser que es un Jeburel, y el ¿vale? otro Juan Bautista. Claro, uno es el ¿Juan Bautista y el otro Bautista es es, el que te gusta a ti, de los apóstoles, Juan? a mí me gustas tú. No, él no es un Eso apóstol. es. No es Él un no es un apóstol. apóstol. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. Pues nos dicen que si podrías repetir de corrido los dos renglones que analizaste antes. Pues Lo no. puede hacer, pero también lo puede hacer tú, con todo mi cariño, te lo diría, que te lo pongas después a velocidad a la que quieras en la reproducción, ¿no? Nah, eso es una pregunta tendenciosa. Pues claro que no puedo. O sea, a ver, yo sé leer y sé tal y cual, pero ahora lo tengo yo en la cabeza, no. Claro, No, claro que no, no. lo tengo aquí a mano, si quieres, y puedo compartir pantalla. Que me da igual, que no tengo que demostrar nada. Yo ya he dicho Vale, lo que vale, significa. El que quiera que lo busque y que se entere. ¿Sabes? vale. Increíble este muchacho, nos dice el héroe de la película. La verdad es que sí, tenemos un fichaje con Javier Pérez Nieto, que este canal va a ir a los 111.000. De 1.000 a 111.000, ya verás. ¿Salen las pirámides en la Biblia? Pregunta Álvaro Portero. Me llama la atención, por ejemplo, que en Egipto se usaran como tumbas de manera energética y en la América precolombina como altares de sacrificio. ¿Qué diferencia? Este puntos suspensivos. Bueno, a ver, las Ahí las pirámides pirámides hay mucho que no contar. aparecen estrictamente. Creo que hay una mención. Te lo voy a decir. Ujú. Te lo voy a decir porque no me quiero pillar los dedos. Claro, búscalo. En la Biblia paralela. No, estoy buscando por otra vía. Vale, vale. ¿En qué? Pero A ver, nos dicen, ¿en qué idioma se le llama prostituta sagrada? SG. Que no iba por ahí, que no era una pregunta mala leche. SG está diciendo que no iba mala leche, que le hacía eso. Pues SG, amigo o amiga, tranquilo, estás perdonado, perdonada. en Eh, ningún idioma se le llama prostituta sagrada al concepto. Lo que sí que he dicho es que, por ejemplo, en la Grecia clásica se le llamaba hieródulas y que luego, andando el tiempo, ¿sabes? Tal, fueron las Deo Virgin, ¿vale? Pero que ya eso ves, es común en toda la cuenca mediterránea, ¿eh? Aquí en España también había prostitución sagrada, o sea, no hay hombre, ningún tipo de problema. es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Dicen. Bueno, el primero sería el de cabrero, porque con algo tendrás que comerciar, ¿sabes? Claro. Vale, Vale. tenemos aquí, ya se han acabado todos los comentarios. Tenemos aquí a mano el texto Biblos. Lo abrimos los dos. Si se te ocurre algo que te interese, lo vamos viendo. Vamos a ver. Podemos empezar desde el principio. Si se me abre. Vale, a mí ya se me ha abierto y no el culo. La Biblia debe ser leída literalmente. Eso ya lo has dicho. Dios es un concepto grecolatino, también lo has dicho. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver cosas que no hayan salido, porque creo que lo has ido tocando todo. Norea lo hemos tocado. La melliza de Caín. La melliza de Caín, por cierto. Eso se puede ver el relato que cuenta Norea, por ejemplo, en textos gnósticos como la hipóstasis de los arcontes, ¿vale? Ajá. Textos gnósticos como, por ejemplo,
tablas de los pergaminos del Mar Muerto o algo así, Claro, o... eso es. Vale, ¿Vale? perfecto. Entonces ahí, en el Dime. concreto que se llama Hipóstasis de los Arcontes, lo pueden ver. Igual que también pueden ver cosas por el estilo, en cuanto a genealogías y tal, o atribuciones en el Apocalipsis de Adán, o pueden verlas también en... Ay, ¿cómo se llama este otro libro? El Apocalipsis de Adán. Ah, y el libro de los jubileos, claro, fundamental. Perfecto. Hablando de Adán, lo veo por aquí, porque a Nahash ya la has nombrado, la serpiente que preñó a Eva. Adán, pues era el cornudo, ¿no? Adán significa el terrestre, el payo, para que Sí, nos entendamos. liter- Adán, pero literalmente, ajá, el hombre, ¿no? Digamos. no, el terrestre. El que estaba en el cielo, en verdad. No, el terrestre. Tocando el mar. Si vinieran extraterrestres que hablasen hebreo, nosotros seríamos adamitas todos. Ajá. El Vale. terrestre. ¿Y qué pone aquí? Que nada, a ver. A ver, ¿qué pone? En la misma línea de Adán, que no me entra todo, a ver, no me entra todo, como diría alguna de las geometrías sagradas estas que has dicho antes. Por el culo, no me entra todo. Vale. Yamsuf, Ruá, la aeronave, Yansuf, Lo mar de que, cañas. ¿Qué tenemos lo de que has Yansuf? dicho. El Yansuf, vale. ¿Conocéis el relato bíblico de Moisés que separa el mar rojo, las columnas Los de agua y 40 tal? años por el desierto, ¿no? Bueno, pues tú te vas al Tanaj Ajá. y en el Tanaj pone que el tío va con un palo tocando para ver por dónde pueden pasar por el Yansuf, que significa cañaveral. Cañaveral. O sea que Moisés lo que hace es atravesar un pantano Sí, por donde los carros no pueden pasar. Ahí es claro. todo. Pero es que se menciona hasta entre 3 y 5 veces. Vamos a poner de media 4. ¿Sabes? Hasta 4 veces se menciona lo del cañaveral. Por eso, cuando un Joder, judío te escucha a ti hablar del Mar Rojo o ve a la gente que tal, dice, pero este gilipollas, eso no pasó. ¿Sabes? claro, claro. No separa las aguas. ¿Eh? Moisés es el de la tabla, imagino, ¿no? Vamos allá. Altísimo Elión, el de los Elohim, vale. Norea, Nahas, vale. Vamos a ir bajando. Ahí estará Eso Adán. que has dicho es importante porque, fíjate, yo antes he dicho que el más alto de los Elohim era Elión, el que más poder tenía y tal. Y sigue compartiendo el mismo radical, ¿vale? El mismo radical. ¿A qué te Apóstrofe refieres? L-H, Radical, vale, la claro. terminación. Y entonces luego pues se le meten vocales, se le meten cosas. Entonces, Elión sería algo así como decir el altísimo. O sea, si estos son los de las alturas, pues este es más alto que ellos todavía. ¿Vale? Ajá. Y aquí tenemos a los hijos de Adán, supongo que serán los suyos, Abel, Set, Azura y Aben. Anda, Pero, mira, Azura y Aben son dos mujeres. ajá, Qué cosas, ¿eh? ¿por qué lo dices? Porque de común lo que se entiende es que tuvieron dos hijos, el que más llega a tres conociendo la existencia de Set, pero por ejemplo nos habla de Norea, nos habla de Azura y nos habla de Aben, por Norea ejemplo. es la que tuvo con la serpiente, ¿no? Eh, no, Eva fue la que estuvo con la serpiente, pero No, Norea, Norea es la hija, eso es. la que tuvo Y decimos Eva con la serpiente, serpiente. Sí, por decirle algo, pero se llama Najas. Nahash, que lo tengo aquí delante. Nahash. Vale, pues vamos bajando. El Alá, que es el humo, imagino. Molek. Molek no es un dios, sino el sacrificio que se le hace a este. Ajá. Claro, es como en la época llamaban a los sacrificios, que podían ser humanos o no, que también los hacían, de hecho lo siguen haciendo, y Alá sería el humo Ujú. después de quemar a esa víctima que era Sí, grato a los Elohim. muy bueno. De hecho,
por hilar con lo que nos ha preguntado antes nuestro amigo sobre los Gabrieles y tal, Vicente creo que era el que lo Ha dado preguntó. juego, Vicente. Ya lo felicitaré. Eh, Se supone, según se cuenta, que un Geburel se aparece a Mahoma, que era cristiano nestoriano, y Ajá. entonces le pega una paliza y cuando está vencido le dice Isra, Isra, ¿sabes? Predica, ¿sabes? O sea, recuerda, predica, di esto y tal. Y entonces, claro, o sea, si tú ves lo que hace el Islam y si te has leído un Corán como me lo he leído yo, Yo lo he vas a ver que abierto y me dijo que estaba mudando de piel, pero solo leí eso. eso básicamente es masacratanza canibalófaga, ¿sabes? O sea, es destrucción, matar gente, asesinar enemigos y tal y cual. Entonces, sí está muy a tenor, o sea, sí va muy bien hilado con la cosa del Allah, ¿sabes? Del humo del sacrificio. Claro que sí. Y además que lo exija un Geburel, ¿sabes? O sea, o un Gebriel, eh, porque les era grato. ¿Sabes? Les gustaba eso. Bueno, pues ya hemos acabado con el texto que me pasaste. Muy buen texto. No sé si lo podremos compartir para los interesados. No, vamos a hacer lo siguiente. Quien quiera el texto, que me pague un Bizum al hermano Javier, que se lo ha currado, y un fuerte aplauso para él. Espero ese aplauso y esos Bizums. Y cuando le lleguen Bizums, que él, a ese número, que le pase cosas. ¿Te parece bien, Javier? Intercambio de energía. ¿Está silenciado? Está silenciado. Sí, iba a decir que, por ejemplo, no hemos hablado de cómo se presenta en Yehuá, Ajá. por ejemplo, a los que luego serían los hebreos, porque los hebreos son una mezcla de cananeos, que no dejan de ser sumerios, con Sí. egipcios, ¿vale? Ajá. Eso de que eran esclavos, no eran esclavos. Era gente que trabajaba en Egipto, pero esclavos no eran. Y de hecho, fíjate que funden el oro de las mujeres y hacen un becerro de oro que eso tendría que pesar por lo menos 500 kilos, Que las ¿sabes? mujeres llevan mucho oro, quieres decir. Los esclavos no llevan oro. Claro. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Y de Ajá. hecho luego hay una matanza de los no creyentes y hay una segregación racista de los pueblos, ¿no? En tanto que dice, estos son mi pueblo, esos no, ¿sabes? Y se los mata y tal y cual por parte de eso. Bueno, hemos dicho Eva para que la gente lo entienda. O sea, el nombre es Agua, ¿vale? Y Ajá. eso viene muy a colación porque Aben, que es como lo hemos traducido, y tal, es la anti-Eva, porque es la mujer de Caín. ¿Sabes? O sea, si tú ves cómo se escribe Tiene Aben su. en hebreo y ves cómo se escribe Agua, ¿sabes? Ajá. Ves cómo hay una inversión y cómo desaparecen atributos. Entonces es la anti-Eva, ¿vale? Es la Pero mujer de Caín, Caín. Caín era hijo de Eva Sí, de Eva sí, y, de Agua. y su Sí. mujer es la anti-Eva. Claro, es Aben, que es hija de Adán y Eva, pero Ajá. son hermanastros. Y los Elohim tenían la costumbre de emparentarse con hermanastros. Hostia. Como en el porno actual, que siempre pone hermanastra, no sé qué. Sí. Tú eres un guarro, tío. Sí, pues mira Cajita Desastres, que por cierto, un saludo. Nos dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dice, esas prostitutas sagradas, mira, preguntita. ¿En Roma las llamaban vírgenes vestales? Bueno, exactamente no. Sí que había otras vírgenes que se dedicaban a eso, pero precisamente las vestales se caracterizaban por... A ver, es que son unos conceptos que ahora no entendemos. Una cosa es la castidad, que es que yo elijo con quién y no siempre, y otra cosa es el celibato, ¿vale? Que es con ninguno, ¿vale? Pues las Pues vestales se entonces, caracterizaban por eso. Por ejemplo, había otras vírgenes que son las bacanales, que esas eran con todos. vale, por eso va la bacanal. Claro. Y de hecho yo nací en las bacanales. El primer día de las bacanales nací yo. Hostia, Las bacanales van del 23 de diciembre al 31 de diciembre. Es lo que hoy llamamos Navidad. claro. Bueno, la Navidad se ha extendido mucho tiempo. En noviembre ya tienes arbolitos por ahí.
Nos dice nuestro amigo Vicente, la hija de la serpiente no se llamaba Lilith. No, no. A ver, el Adán, ¿vale? O sea, el terrestre, Terrestre. tiene hasta 3 mujeres. La primera es Namá, la alegre, que le abandona básicamente por aburrimiento y se va con los ángeles caídos, o sea, con otros Elohim que había en la tierra, pero que no estaban en el Gan Eden, ¿vale? O sea, esos aparecen en el libro de Enoch, por ejemplo, Semijaza y los demás. Serían un total de 200 más o menos. Se va con 200 en vez de Adam, ¿no? No, a ver, ella se fue a habitar entre ellos. Luego Vale. no Veremos. sabemos qué pasó. Vale. Con Lilith, que sí que es la segunda, sí sabemos que es la consorte de Semijaza, por ejemplo, y tal, y que es muy guarrilla y lo que tú quieras. Y luego ya viene Agua, ¿vale? Eva, ¿vale? Pero son hasta 3 mujeres tuvo Adán, que Bueno. fueron Nama, Lilith y Agua. Y ninguna tenían vínculos con los Elohim, salvo que fueron creadas, igual que el hombre, pues en el Génesis lo pone, ¿sabes? Varón y varona los creó. Y de hecho, Adán, cuando nombra a su primera mujer, porque lo asociamos con Eva, pero no es así. Cuando se hace a la hembra, dice, la llamaré hembra porque ha salido del hombre. Y en español, en castellano, está traducido como será llamada varona porque del varón salió, ¿sabes? Fue hecha del varón, tal. Ya está, no hay más. No tienen una ascendencia, vamos a decir, relacional con los Elohim. Cosa que, por ejemplo, si tendrían Gilgamesh o tendrían el rey Sargón, porque además Sargón es hijo de Aserá, entre otros, ¿vale? ¿Y esos terrestres, como por ejemplo Adán y sus mujeres, imagino que eran terrestres, Sí. eran tal y como nosotros o ha habido una modificación? Parece ser que eran más grandes. Ajá. Vale. Parece ser que eran más grandes y parece ser que vivían más. Ya, eso seguro. Porque con la mierda que nos meten hoy en día por todos lados y Ya, pero tú la que nos imagínate, metemos nosotros. porque se habla, por ejemplo, a lo mejor de. Lo que pasa es que esto ya no es exactamente la Biblia, ¿vale? Sino que te tienes que ir a otros textos complementarios. La existencia de un Elohim podía ser 30.000 años. Joder. Ese concepto a mí me vuela la cabeza. O sea, si yo estoy Ya hasta ves. la polla y tengo 40, imagínate tener 30.000. ¿Sabes? O sea, Yo tengo 33, la edad de Cristo. Que conste. molt bé, molt bé. Vamos a ver con Álvaro Portero, por si a alguien le interesaba, digo. Con todo Lo de esto, Álvaro Portero, sí, a principalmente, todos. con todo esto, principalmente se vino a acabar con los sacrificios humanos al transmutarlos en la liturgia, ¿no? No, no ni mucho menos. No ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, los cultos a Sera no se caracterizaban precisamente por los sacrificios, pero a los de Yehuá, que fue la casta sacerdotal, como ya he dicho, de Josías y tal y cual, es lo que les interesaba a ellos. Y a día de hoy hay sectas, extinciones judaicas, que siguen matando gente, porque es lo que entienden que debe de hacerse, porque es lo que le gusta a los Elohim. Y de hecho esas segundas venidas y esas cosas que se dicen, pues ahí está. Por ejemplo, hablando de la Ruá y hablando de el Kabod sería la gloria de Dios, que básicamente es humo negro y llamas y tal y cual por un artefacto. Se habla de esas cosas porque, claro, llegó en un momento en que se fueron. Y Tito, o sea, en los tiempos de Tito, que sería el 70, cuando la destrucción del templo de Jerusalén, 70 después de Cristo, se habla de una batalla en los cielos con naves, ¿sabes? Que venían del este, o sea, unas del oriente, otras del occidente y tal y cual, y las que prevalecieron y las que no, y hubo ahí un rollo. O Muy bien. Pues vamos a sea, ir, que si lo, te que lo- que lo parece. vieron, que lo vieron, ¿eh? Que lo vieron. Ajá.
Vamos a leer los últimos comentarios y si quieres aportar algo más y si no podemos dejarlo para una segunda parte ya si se desarrolla más el tema, no sé cómo lo ves Hombre, tú. depende del tiempo que tengas. Yo estoy muy a gusto. O sea, yo me puedo tirar aquí Ya, hablando de esto yo un también. rato. Lo que pasa es que he quedado para hacer cosillas, no cosillas que se pueda pensar la gente, sino cosas importantes. Y no habíamos hablado del tiempo tampoco, fallo mío. Vamos a leer los comentarios. Yo sé que la gente le va a saber fatal, pero bueno, hay más días que longanizas, como decimos por aquí, ¿no? Namehal. Dice, Nameha, Kamehameha, ¿es otra mujer de Adán? Sí, esa es una transliteración, pero sí, esa es la primera mujer de Adán es Nama, sí. Nama. ¡Ey! Dice Camita Desastres. Como las prostitutas presidenciales de la Casa Blanca. Ah, mira, eso no lo sabía. Respecto a lo que le has dicho tú de lo de las prostitutas sagradas, supongo que era, porque era su comentario anterior. Y no sé, si quieres hacer una reflexión final sobre todo lo que has dicho, que has soltado mucha información. Yo prefiero hacerlo más cortito por la información que has soltado, porque si no, si le metemos otra hora, la gente le vuela la cabeza con los Elohim, las serpientes, los hijos por ahí, las vírgenes sagradas o los de muchas cosas. Vale, pues sirva este programa de introducción y fíjate si tienes corte. O sea, para hablar de genealogías, para hablar de personajes, para hablar de todo. O sea, Sí, sí, no sé, si quieres podemos hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, del Génesis, sobre sí. Moisés, Ezequiel, tal, que es así lo más tal. Y bueno, pues sí, se puede hacer, sí. Se puede hacer cositas, contigo se puede hacer mucho y muy bueno, muy alta calidad. Y ya sabéis, gente, portaros con el hermano Javier, hacerle algún bizum, aunque sea de 50 cent, que es lo mínimo, que se financie el tabaco, que menos. Y nada, amigos y amigas, lo pongo en grande para que me veáis. Ha sido un placer volver y estar con todos vosotros, sobre todo compartiendo con el hermano Javier, que nos ha iluminado con todas las palabras hebreas, con todo lo que nos ha contado de personajes bíblicos. Queda mucho tela por cortar y estaremos en las próximas semanas. Yo el jueves que viene estoy en Cuenca, pero quizá no, el jueves que viene vuelvo de Cuenca. El jueves que viene tú y yo volveremos aquí, o si no, otro invitado. Lo vamos hablando, hermano, ¿te parece? Me parece, pero depende de cómo vengas de Cuenca. Pero yo pondré mirando a Cuenca a gente. Pondré mirando a las casas colgadas. Voy a ir ahí donde fue el rey con la reina a tener a la Leonor, o como se llame, la hija. Eso es mentira, tío. No es ¿No? hija de él. No es hija de él. ¿No? Bueno, pues gracias a todos, de verdad. Álvaro, Vicente, por tus preguntas grandes. Álvaro con las pirámides, las prostitutas sagradas, SG. eh, Todos sois invitados a hablar. Pondremos alguna especie de encuesta o algo para que podáis participar en las temáticas posteriores con los directos con Javi. Vamos a hacer que nos deis un poco de feedback. Con tantas versiones, ¿cómo distinguir el grano de la paja? Pues dentro de tu corazón está la verdad, hermano, como diría Alberto Rionda. Bueno, sí y no. Rionda tiene mucha razón en lo que dice y yo no se la voy a quitar. Pero, ¿a dónde me he ido yo? A la fuente original. Claro, Y después, claro. y después de irme a la fuente original, Has he contrastado. tenido que estudiar. No, porque claro, llegas a la fuente original y resulta que lo que hemos dicho de Josías, o sea, ya está deformada y te tienes que volver loco y tienes que tirar de textos complementarios y tienes que tirar de literatura rabínica y tienes que tirar de un montón de cosas para más o menos enterarte. Claro. 100% no lo vamos a saber, pero lo que pone y lo que queda es lo que es y eso no admite discusión, ¿sabes? O sea, cualquiera puede coger y traducir, como hemos visto, Biblia interlineal, o sea, te vas al hebreo, lo traduces del hebreo, ¿vale? Pero no en el traductor Google, no seáis tampoco tortas sin fuste, Estudiar ¿sabes? hebreo, que tiene salida. No sé si salida, pero que te vas a volver gilipollas seguro. Y entonces vais a ver cómo las cosas
se ajusta. Mira, yo, por ejemplo, he tenido que tirar de diccionarios, por ejemplo, como los que emplea el Vaticano o tal o cual, porque, a ver, yo he tenido acceso, por ejemplo, a bibliotecas de filología hebrea, ¿sabes? Ah, Y aparecen y te pone, esto no debe traducirse como, por ejemplo, Olan, como eternidad, ¿sabes? Es que con el término Olan, o sea, empiezas a hablar de Stargates y de agujeros de gusano y de toda la polla y es muy chungo. Y lo pone textualmente, pero ¿cómo se traduce y cómo le llega al vulgo? Como eternidad. Entonces, claro, vete a la fuente original, traduce como se debe de traducir, ¿vale? O no lo traduzcas, es lo que te he dicho. Mira cómo interactúan esas palabras conflictivas en el texto o cómo se interactúa con ellas. Y entonces vas a ver el significado que tienen, ¿vale? No hace falta que sepas hebreo, ¿sabes? Sino que te vayas y lo mires. Entonces, bueno, pues ahí la cuestión. ¿Cómo se separa la paja del grano? Pues con estudio y con trabajo, amigo mío. también es verdad. Bueno, dicen Grazie mille y dicen también que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Con esto nos despedimos y no te miento, como María Sarmiento, que se fue a cagar y se la llevó el viento. Los Elohim se la llevaron al huerto de Moisés, ahí a los matorrales, al cañaveral. Dice ¿Sabes? Wikichisme, buenas noches máquinas, buenas noches Wikichismes, canal colaborador y hermano, en el que tenéis muchos vídeos de entrevistas con el hermano Javier y también tenéis chismes y tenéis de todo. En estos canales hay de todo, ¿no? Para no aburrirse. Amén, hermanos, que estéis bien, nos vemos la semana que viene, ya sea con Javier, ya sea en Cuenca haciendo un directo, o ya sea con el psicólogo Jefferson, que esta semana no se ha puesto en contacto conmigo y me hacía falta, el cabrón. Bueno, gracias por todo. Ahora hablamos tú y yo de nuestras cosas, Javi. ¿Quieres decir Molt algo bé. para despedirte? Pues nada, que cualquiera que mujer que quiera contactar conmigo, pues que por aquí ando. Ahí está el Bizum. ¿Está puesto? No, espera, que está el contacto este. Ahí está el Bizum, lo vamos a poner en grande, del hermano Javier. Vale para Bizum y vale para Sexting y vale para todo. Y nos despedimos. Chao, chao.